Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre algo que es, tiene una gran aplicación en circuitos, que es la ley de Ohm. Para nosotros hablar antes de la ley de Ohm, tenemos que primero hablar sobre un concepto que se llama corriente eléctrica y densidad de corriente. Entonces vamos a suponer la siguiente situación. Vamos a suponer que tenemos el siguiente material. Este material es un alambre y ahí tenemos dibujados que ese alambre está pues lleno de electrones. Vamos a suponer que la cantidad de electrones la vamos a representar por eta, que básicamente es una densidad de electrones, y nos dice el número de electrones por unidad de volumen. ¿Listos? Por unidad de volumen. Vamos a suponer que en este caso es constante. Entonces vamos a tomar un elemento de este alambre. Entonces vamos a encerrarlo por acá. Vamos a suponer que los electrones se mueven con cierta velocidad. Es una velocidad promedio de los electrones. Entonces esa velocidad la vamos a dibujar acá y vamos a decir que es una velocidad v. Y bueno, entonces en este caso, acá nosotros tenemos que los electrones recorren una distancia delta x. En vez de delta x podemos colocarla dejémosla como delta x, pero puede ser un delta l. Y vamos a suponer que acá hay una área o una región, o sea, esa área transversal, vamos a llamarla A. ¿Listos? Naturalmente los electrones, como se mueven con velocidad, vamos a suponer que se mueven con velocidad constante. Entonces nosotros sabemos que la ecuación para el movimiento uniforme es que la velocidad va a ser la distancia sobre el tiempo, ¿cierto? La variación en la distancia sobre la variación en el tiempo. Entonces la podemos escribir como delta x sobre delta t. Por lo tanto, entonces para este sistema nosotros podemos decir que la cantidad de electrones que están dentro de este volumen, dentro de este pedacito de volumen, voy a colocarlo así, delta vol. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces delta de volumen, esa cantidad pequeñita de volumen que hay, es igual al área de la base, o sea, esta área de acá, que sería A, por esta longitud de acá, ¿cierto? Que sería delta X. Listo, ese sería el volumen. Si yo quiero calcular la cantidad de cargas que hay en ese volumen, pues como tenemos la densidad y tenemos ese pequeño volumen, pues a multiplicar esas dos cantidades me da la cantidad de cargas. Entonces n, que es el número de cargas, fíjense que acá lo hice con las paticas corticas y este lo hice con la patica larga. ¿Listos? Entonces n va a ser igual a eta, que es la densidad de electrones por unidad de volumen, pues por el delta de volumen. Entonces esto nos va a dar a nosotros el número total de cargas, y pues en ese caso al multiplicarlas nos queda que n, que es el número de cargas, es igual a eta, que es una constante, por delta de volumen, que sería a por delta x. Acá naturalmente nosotros tenemos que este delta x lo podemos obtener de esta relación de acá. Si la despejamos, entonces nosotros, si lo despejamos, nos queda que la velocidad de los electrones por delta t es igual a delta x. Entonces esta expresión la vamos a reemplazar allá abajo. Entonces nos queda que n va a ser igual a eta por el área por delta x, que sería la velocidad de los electrones por delta t. Entonces recordemos que allá los electrones están como colisionando. Ellos ocupan los espacios huecos que hay en las capas de valencia, y eso es lo que permite que ellos se puedan mover en cierto sentido. En el fondo realmente los electrones van a esa, yo acá los dibujé como si fueran hacia adelante, pero entonces eso implicaría que realmente hay un flujo de cargas positivas hacia atrás. Cuando hablamos de corrientes, estamos hablando básicamente del movimiento de cargas de huecos, es decir, de esos huecos donde hay ausencia de carga eléctrica negativa. Por lo tanto, cuando hablamos de una corriente positiva, estamos hablando de movimientos de cargas de los huecos que van hacia adelante, mientras que los electrones, que son los que se mueven, pues irían en sentido contrario. Bueno, bien, entonces de acá nos queda el número total de electrones, y bueno, para hallar la carga total en ese volumen, pues entonces el delta Q total va a ser igual al número de electrones por la carga de un electrón, porque todos los electrones son iguales. Entonces nos queda que delta Q va a ser igual a n, que es eta por a por b por delta de t, por la carga de un electrón. Y acá nosotros lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pasar el delta t a dividir. Entonces nos queda delta Q sobre delta t es igual a eta por a
por B por E. Y bueno, este de Q de T, si nosotros sacamos esto hacia un límite cuando delta T tiende a 0, nosotros obtenemos que acá obtenemos la corriente, en este lado de acá, de Q de T la corriente, y acá pues esos términos nosotros los vamos a asumir constantes, entonces por lo tanto nos queda NA por B por E. De acá voy a pasar el A dividir, entonces nos va a quedar, voy a hacerlo acá, entonces nos va a quedar que I sobre A es igual a la densidad de carga, o acá esto es la N con la patica larga, A por B por E, y ese término de acá lo vamos a llamar J, que es la densidad de corriente. ¿Listos? Entonces acá esto se llama densidad de corriente. Bueno, de corriente. Entonces, espero que este video les haya sido útil para esta primera parte y ya la segunda parte viene en el siguiente video.